Muy buenos días. Un saludo de la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Igualmente de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Títulos, Valores Digitales y Electrónicos. La Ley 527 de 1999 en Colombia representó un hito en la adaptación del marco jurídico nacional a la era digital y surgió como una necesidad de armonizar el derecho y la tecnología para permitir la circulación de la riqueza. No detener el mercado internacional y garantizar el desarrollo de las economías estatales, inspirada en la ley modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre comercio electrónico, esta normativa estableció un marco legal sólido para el reconocimiento y la validez de los mensajes de datos. Al adoptar el criterio de equivalencia funcional, no discriminación y neutralidad tecnológica, la ley equiparó los mensajes de datos a los documentos tradicionales en el papel, otorgándoles el mismo valor probatorio y jurídico. Este enfoque innovador permitió fijar las condiciones necesarias para cumplir con los requisitos legales de forma escrita, firma y originalidad, tradicionalmente asociados a los documentos físicos. De esta manera, la Ley 527 representó un avance al uso de títulos valores en Colombia expresados mediante mensaje de datos al reconocer que estos instrumentos, al igual que sus equivalentes en papel, pueden satisfacer los requisitos legales exigidos para el ejercicio del derecho cambiario. Sin embargo, el reconocimiento de los títulos valores digitales y electrónicos no ha sido pacífico. Tal resistencia es propiciada por una visión restringida de la concepción del documento y su vinculación directa con el medio físico del papel. No obstante, se expondrá en la siguiente charla cómo se han incorporado los títulos valores electrónicos al marco legal sin alterar los fundamentos básicos del derecho cambiario ni los atributos de los títulos valores tradicionalmente concebidos. Todo a partir de la aplicación de los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y no discriminación. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Laura Pizarro Borrero. La doctora Laura es abogada graduada con honores cum laude de la Universidad Santiago de Cali. Es especialista en Derecho Administrativo de la misma universidad, igualmente especialista en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia. Vinculada a la rama judicial desde el año 2009 en diversos cargos, como empleada y funcionaria desde el año 2018. Se desempeña en propiedad como jueza 11 Civil Municipal de Oralidad de Cali. Ha sido docente universitaria en la Universidad de Santiago de Cali y Universidad Cooperativa de Colombia en áreas de procesal civil y derecho probatorio. Doctora Laura, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor Héctor Manuel, por la invitación. Antes de comenzar, quiero extender un saludo especial a la directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, a la doctora Diana Alexandra Remolina Botilla, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todas las personas que han hecho posible la realización y transmisión de la conferencia, en especial al personal de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Los temas que vamos a abordar en esta charla, denominada Títulos, Valores Digitales y Electrónicos, son el contexto normativo de los títulos, valores digitales y electrónicos, la desmaterialización, digitalización y electronificación de los títulos valores, los atributos o requisitos de los títulos valores previstos en el Código de Comercio a la luz de los principios de equivalencia funcional, neutralidad tecnológica y no discriminación de la CENUDNI, la circulación y transferencia de los títulos valores digitales y electrónicos, y finalmente haremos una breve referencia a la factura electrónica y al radial. Para empezar, no podemos perder de vista que históricamente el papel fue el medio predominante para formalizar y garantizar la seguridad de las transacciones comerciales. Sin embargo, su naturaleza implicó una serie de inconvenientes como la manipulación, el transporte, el almacenamiento, lo que aumentaba riesgos de pérdida, de destrucción y de falsificación. Estos problemas, junto con el creciente volumen de documentos, generaron lo que se conoció
a mediados del siglo XX, como la crisis del papel. Pero la aparición de nuevas tecnologías a partir de la Segunda Guerra Mundial, desde soportes magnéticos hasta almacenamientos en nube, revolucionó la forma de gestionar y almacenar la información, pero también planteó unos desafíos legales. Esos desafíos, por ejemplo, como la firma electrónica, la validez de los contratos, los actos negociales digitales, la protección de datos personales, la resolución de disputas en línea, se han convertido en cuestiones centrales. Surge entonces la necesidad de armonizar el derecho y la tecnología para permitir la circulación de la riqueza, no detener el mercado internacional y permitir la eficiencia del mercado financiero y el desarrollo de economías estatales. Justamente en este contexto, las leyes uniformes sobre comercio electrónico constituyen una herramienta fundamental para garantizar la seguridad jurídica, la confianza y la previsibilidad del entorno digital. Estas leyes buscan establecer un marco normativo común y uniforme que regule las transacciones electrónicas a nivel internacional, superando las barreras legales y facilitando el comercio transfronterizo. Dentro de ese contexto normativo, podemos mencionar la Ley de Comercio Electrónico adoptada por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CELUDMI por sus siglas en español, del año 1996, que para su incorporación al derecho interno, además expidió la guía legislativa del año 1999. También constituye una valiosa herramienta para el entendimiento del conjunto de reglas, la ley modelo sobre documentos electrónicos transmisibles y su nota explicativa del año 2019, también de la CENUDMI, que si bien esta no ha sido adoptada por Colombia, constituye una herramienta de soft law que ejerce pues una influencia significativa para su entendimiento y su interpretación. En el caso colombiano, contamos con la Ley 527 de 1999, que está basada en la Ley Modelo de la CENUDMI sobre comercio electrónico. En esta se estableció el reconocimiento y validez de los mensajes de datos basados en el criterio de equivalencia funcional, el principio de no discriminación y neutralidad tecnológica. Esta ley fijó las condiciones para dar cumplimiento inicialmente a los requisitos de escrito, firma y original que se pueden observar en los artículos 5, 6, 7 y 8 de la Ley 527 de 1999 y con ello la opción de utilizar títulos valores electrónicos. Además, en consideración de que las personas pueden, a partir del principio de la autonomía de la voluntad, usar estos instrumentos electrónicos. La ley no establece únicamente los medios electrónicos para las relaciones comerciales, no pueden seguir usando los métodos tradicionales, pero sí fija unas reglas de validez para los documentos electrónicos transmisibles. Como se planteó en la introducción que de esta charla hizo el doctor Héctor, los títulos valores electrónicos y digitales han tenido problemáticas no solamente desde el punto de vista operativo, sino también desde el punto de vista legal y jurídico, que fueron más visibles a partir de la pandemia por el virus COVID-19, justamente por las limitaciones de movilidad y de contacto que teníamos. Pues obviamente el uso tradicional del papel se vio restringido. Entonces, estas limitantes tenían que superarse a riesgo de paralizar el comercio y las relaciones mercantiles. Esas dificultades obviamente resultaron propiciados porque tenemos un acostumbrado uso del papel y el reconocimiento jurídico que se le da al papel. Pues si bien contamos con las leyes modelos y con las leyes, la ley 527, el debate en torno a la validez de los títulos valores electrónicos y el cumplimiento de los requisitos formales que se prevén en la legislación comercial, pues esto persiste.
Por ejemplo, la exigencia de exhibir el original, verificar la originalidad y la firma autógrafa que se prevé en el artículo 624 del Código de Comercio, los atributos de autonomía, literalidad, incorporación y legitimación que se prevén en los artículos 619 y 621 del Código de Comercio, y la negociabilidad y transferencia de los títulos, conceptos que estrechamente han sido vinculados a la materialidad de los títulos valores, pero en su soporte de papel. Ante ese panorama, analizaremos que los títulos valores electrónicos y digitales han sido integrados al marco jurídico colombiano sin alterar los fundamentos axiales del derecho cambiario ni modificar sus elementos característicos a partir de los principios de neutralidad tecnológica, no discriminación y equivalencia funcional que traen consigo estas leyes uniformes, siendo en este momento, hoy por hoy, el mayor desafío el de la negociabilidad y transferencia de los títulos valores. Sin embargo, como hemos hablado indistintamente de títulos valores digitales y títulos valores electrónicos, resulta necesario establecer si estos términos pues, resultan ser iguales, equivalentes o diferentes. La concepción tradicional de los títulos valores como bienes muebles mercantiles implicó la asociación inescindible a los documentos en papel físicos. Esa ficción legal encaminada a conceder contenido literal y objetivo a los derechos incorporados en un documento único y autosuficiente en el que el derecho de crédito se confunde con el documento, pues ha sido la regla tradicional e imperante. Sin embargo, los cambios tecnológicos conllevaron también a una evolución de los títulos valores para permitir no una alteración de ese concepto sustancial en el que el derecho y el documento se confunden con la misma cosa o son la misma cosa, sino para comprender que existen otro tipo de soportes que cumplen con el mismo cometido que el papel. La doctrina comercial en este aspecto, en materia documental, ha planteado que la digitalización abarca la desmaterialización como sustitución del soporte y como cambio en la naturaleza del soporte documental. En esencia, uno podría pensar que desmaterializar es el proceso de convertir un documento físico en un registro electrónico o informático. En el caso de los títulos valores, implica pasar de un certificado o un documento físico a una representación digital sobre la constitución y circulación de derechos. En este caso, el papel es reemplazado por un soporte digital, como puede ser un disco externo o interno, una USB, un CD, un soporte virtual o digital o sencillamente un mensaje de datos. Por su parte, la electronificación se refiere específicamente a la creación de títulos valores directamente en formato electrónico sin pasar por una fase física. Tiene un proceso nativo digital en el que los títulos valores son creados y gestionados exclusivamente en entornos digitales. La distinción entonces entre un título valor electrónico y un título valor que ha sido desmaterializado radica básicamente en el origen del soporte. Mientras que el título valor electrónico es un título y un documento nativo digital creado y gestionado exclusivamente en un entorno electrónico. El título valor desmaterializado es aquel que originalmente existía en un formato físico y posteriormente ha sido convertido en un registro electrónico. Distinguida por el soporte inicial, ya sea físico o electrónico, ha llevado pues a cierta unanimidad en nuestra doctrina cuando un título valor nace como un documento físico y luego se digitaliza. En esos términos, inclusive la ley ha establecido que se le conoce como desmaterialización. Sin embargo, cuando el título valor es creado directamente en formato digital, la denominación es la electronificación. Electronificación entonces se reitera, es cuando el documento se genera de manera electrónica nativa, es decir, el mensaje de datos es creado y almacenado íntegramente en un entorno digital, y para que ese título valor, para que ese mensaje de datos, perdón, tenga el carácter de título valor, pues tendrá que cumplir con los requisitos legales para hacerlo y también pues con los equivalentes funcionales que ampliaremos más adelante.
También hay que precisar que aunque el proceso de cambiar el soporte de físico a digital se conoce como desmaterialización o desdocumentación, ese término es impreciso, ese término es impropio, porque un título de valor electrónico tiene materialidad. Pensar diferente, o sea, decir que no la tiene, pues resulta contrario a la realidad tecnológica y jurídica. En efecto, la información digital, aunque no sea tangible, aunque no la podamos tocar en el sentido tradicional, tiene una existencia objetiva y perceptible en sistemas informáticos y dispositivos de almacenamiento. Un archivo digital, por ejemplo, ocupa un espacio físico en un disco duro o en la nube. Además, la ley le reconoce validez jurídica a los mensajes de datos como documentos, siempre que cumplan los requisitos que de manera particular se haya previsto. Así pues, tenemos que pensar que documento pues, es la existencia de una información independiente del soporte que lo contenga. Al afirmar que un título o valor ha sido desmaterializado, pues no se puede pensar que es que ha dejado de existir o que haya perdido su carácter de documento. Lo que se expresa es que su soporte ha cambiado de un medio físico a uno digital. Ya desde el punto de vista normativo, para referirnos a los títulos valores desmaterializados, pues porque así se conocen comúnmente, la Ley 27 de 1990, al autorizar la creación de los depósitos centralizados de valores, facilitó el proceso de desmaterialización y con ello el legislador colombiano habilitó el empleo de soportes electrónicos. Estas entidades de depósito, al actuar como custodios de los derechos incorporados en los títulos, permiten un seguimiento preciso de las operaciones de compraventa, transmisión y demás actos jurídicos de diversos derechos, como el de la propiedad, el usufructo o de gravámenes como la prenda o los embargos. Con la Ley 964 del 2005 y el parágrafo del artículo 214.2.1.5 del decreto 2555 del 2010, se posibilitó la representación mediante anotación en cuenta de los títulos valores desmaterializados, que es el mecanismo a través del cual se registran las operaciones y los eventos de los títulos valores en un depósito centralizado de valores. En lugar de emitir nuevos certificados físicos cada vez que se realiza una transacción o una operación, pues simplemente se actualiza el registro electrónico del titular en la cuenta correspondiente a través de la anotación en cuenta. La característica más relevante de esta anotación es el efecto constitutivo. Eso significa que el simple hecho de registrar una anotación en el sistema electrónico del depósito centralizado de valores es suficiente para generar, modificar o extinguir un derecho sobre un valor. Cuando el título valor ha sido desmaterializado, se ha reconocido que el documento para soportar la pretensión cambiaria es el certificado del depósito centralizado de valores, esto conforme pues a la normativa que acabamos de mencionar. Se expide entonces el certificado y este es firmado por cuenta del representante legal del depósito centralizado de valores, generalmente es una firma digital o una firma electrónica. Ese documento, el registro como tal, no es un documento negociable, pero presta mérito ejecutivo. No puede circular ni transfiere la propiedad de los valores ni de los derechos incorporados, pero sí es eficaz para el ejercicio de la acción cambiaria por el reconocimiento legal que se le ha concedido. Así entonces, desde la práctica judicial, hemos visto que para librar el mandamiento de pago se requiere verificar el certificado, ¿cierto?, que expide el depósito centralizado de valores, que la entidad que emite el certificado esté autorizada por la Superintendencia Financiera para administrar depósitos centralizados de valores. Tercero, que en el evento en que el certificado sea un documento electrónico, pues cumpla con los criterios de equivalente funcional previstos en la Ley 527 de 1999. Esto es original, escrito y firme. Y por último, que el certificado contenga la información indicada en la regulación especial, concretamente lo previsto en el artículo 2.14.4.1.2 del decreto 3960 del 2010.
Ya en materia de títulos valores electrónicos, como lo dijo el doctor Héctor, pues la ley 527 de 1999 marcó un antes y un después en el ámbito jurídico colombiano al otorgar plena validez a los mensajes de datos. Esa norma sentó las bases para la electronificación de los títulos valores, permitiendo la transición de los tradicionales títulos valores físicos a documentos electrónicos al reconocer la equivalencia jurídica entre estos documentos. La ley impulsó la digitalización de los procesos y trámites, agilizando las transacciones y dinamizando el mercado para ponerlo a tono con aquellos de carácter internacional. Entonces, como esta distinción entre títulos valores tradicionales y electrónicos radica en el soporte, resulta necesario preguntarse si a los títulos valores tradicionales y a los electrónicos se les aplican las mismas normas y disposiciones o si por el contrario es necesario una regulación distinta o análisis de otro tipo. La respuesta es categórica. No se pueden establecer requisitos adicionales a los títulos valores electrónicos solo por estar en ese medio y por ende las leyes no pueden crearlos, como tampoco los jueces en su labor interpretativa. La aplicación de las leyes modelo y su interpretación, así como los principios de equivalencia funcional, no discriminación y neutralidad tecnológica, lleva a la forzosa conclusión de que los títulos valores electrónicos tienen la misma validez sustancial, probatoria y procesal que los títulos valores físicos. Cuando se formuló la ley modelo, la SECNUDMI se dio cuenta de que las leyes nacionales restringían justamente la validez y la eficacia procesal y probatoria de la información contenida en papel. Además, pues se consagraban requisitos propios de ese tipo de soporte material, como la exigencia de un escrito, una firma o un original. Por eso la CENUDMI se dio a la tarea de formular soluciones aplicando, entre otros, el principio de equivalencia funcional. Reconoció que aunque la naturaleza del documento en papel y el documento electrónico es totalmente distinta, sí pueden ser equivalentes desde el punto de vista jurídico. Materialmente son distintos, pero desde el punto de vista jurídico son iguales. Siempre que garantizara que se cumpliera la misma función básica de los requisitos del papel. Entonces, inicialmente diseñó los equivalentes funcionales para escrito, firma y original. La ley 527 de 1999 prevé estos equivalentes en los artículos 6, 7 y 8, respectivamente. Además, estableció en la regla 10 que documento son todos los mensajes de datos que lograran las condiciones ya mencionadas. El principio de equivalencia funcional posee una dimensión negativa, que es el principio de no discriminación. Y esto le ordena al intérprete abstenerse de dar un trato desigual a todo tipo de información solo por estar contenida en forma de mensajes de datos. Este principio de equivalencia funcional y de no discriminación, además de estar contenido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, también se previó en los artículos 243, 244, 247 del Código General del Proceso, en virtud de los cuales los mensajes de datos tienen valor probatorio y se presumen auténticos. Como lo primero que resolvió la CENUDMI fue el equivalente del escrito, determinó que para que un mensaje de datos sea considerado el equivalente funcional de un escrito, debe ser accesible que pueda ser leído posteriormente. Esto significa que debe ser almacenado de forma tal que conserve su integridad y que pueda ser reproducido en una forma legible y comprensible. El artículo 6 de la ley modelo prevé el equivalente que cumple con esa aludida función y señala que cuando se exija que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta. Si se interpretan esos preceptos de la CENUDMI, significa por accesibilidad que la información sea legible e interpretable o comprensible, y por ulterior consulta
que pueda ser consultada y que pueda ser almacenada, y con esto se cumple el criterio de permanencia que tiene el papel. Referente a la firma, el Código de Comercio, por ejemplo, exige la imposición de la firma en ciertos documentos. En materia de títulos valores, indica que es necesaria la firma del creador del título, según el artículo 621, para la existencia del endoso, según el artículo 654, y para la eficacia de la obligación cambiaria del artículo 625. La firma confiere validez, eficacia y seguridad jurídica a estos instrumentos, y además, pues con la firma se establecen pues los vínculos obligatorios entre las partes, se legitima la titularidad y se facilita la circulación de los títulos. Pero lo más elemental de la firma es que reconoce e identifica a su autor. La firma atribuye autoría. En los términos de la Ley de Comercio Electrónico, la firma electrónica cumple la función de la firma manuscrita cuando puede identificarse de manera fiable a la persona que la ha utilizado y cuando indica que esa persona aprueba el contenido del mensaje de datos. La fiabilidad de la firma electrónica dependerá de las circunstancias del caso y de la tecnología utilizada, es decir, pueden existir mayor o menores grados de fiabilidad que otorguen seguridad a la firma electrónica. Sin embargo, pues no por eso deja de ser firma electrónica. La ley modelo en materia de firmas se enfoca en dos aspectos: en identificar al autor o al iniciador de un mensaje de datos y confirmar que el documento electrónico es de su autoría. Esta confirmación no implica pues necesariamente un consentimiento jurídico, un reconocimiento expreso, sino que permite establecer el vínculo entre el autor y el mensaje para determinar que proviene de él. El reconocimiento jurídico de la firma para los mensajes de datos se consagra en el artículo 7º de la Ley 527 de 1999, en el que se determina que el requisito de la firma de un mensaje de datos se cumplirá con el uso de un método fiable y apropiado para identificar al iniciador electrónico. La Ley 527 estableció el equivalente funcional de la firma autógrafa en el artículo 7º, pero también hace referencia a la firma digital en el literal C del artículo 2º. La relación entre la firma electrónica y la firma digital es de género especie. O sea, toda firma digital es una firma electrónica, pero no toda firma electrónica es una firma digital, toda vez que pueden existir otras clases de firmas electrónicas que no sean firmas digitales. Por ejemplo, la firma escaneada que muchos de nosotros como jueces colocamos todavía en nuestras providencias. El decreto 2364 del 2012, que reglamentó el artículo 7º de la Ley 527 de 1999, define la firma electrónica como todo método, como códigos, contraseñas, datos biométricos, claves criptográficas privadas que permiten identificar a una persona en relación con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendiendo todas pues las circunstancias del caso. Ya la firma digital, pues es una electrónica avanzada que usa valores numéricos que se adhieren pues a un mensaje de datos y que utilizan un método matemático de autenticación que permite determinar que ese valor ha sido obtenido exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial pues no ha sido modificado. Se recalca entonces que el equivalente funcional de la firma autógrafa es la firma electrónica y se refiere a todo dato en forma electrónica que cumpla una función identificadora con independencia del grado de seguridad que ofrezca, y dentro de ese amplio concepto pues tienen cabida signos de identificación muy variados como los medios biométricos, la contraseña, password u otros de carácter electrónico como el correo electrónico. El correo electrónico en muchas ocasiones representa y constituye una firma electrónica porque podemos establecer tanto al iniciador como la aprobación del contenido. Entonces, el correo electrónico también sirve como firma electrónica y debe de dársele pues ese valor. Ya en el ámbito digital,
El concepto de original es un poco más complejo. Sin embargo, la CENUDNI establece que un mensaje de datos puede considerarse original si cumple con los requisitos de integralidad, autenticidad y confiabilidad. En nuestro caso, en el ejercicio de la acción cambiaria, solo puede llevarse a cabo con el título original. Sin embargo, la ley modelo, al ocuparse de ese aspecto, dijo que el documento puede considerarse original siempre que su contenido o se garantice que su contenido no ha sido alterado. La forma del entendimiento de ese concepto de original en el contexto digital es dinámica, es flexible, porque los destinatarios, uno podría pensar, siempre recibirán copias de un mensaje de datos. ¿Esto por qué? Pues porque uno cuando, por ejemplo, manda un correo electrónico, pues no transfiere el soporte desde el que lo creó, del que lo originó. Entonces usted remitirá una copia. Pero en el marco de la ley modelo, el criterio de singularidad o de unicidad se refiere es que la información se mantenga íntegra, que no haya sido alterada y que refleje de manera exacta la forma en la que se generó por primera vez. En la práctica, esta herramienta de equivalencia funcional resuelve las dudas en cuanto al tratamiento que se le debe dar a la información electrónica en cada caso en concreto, de tal manera que se impida pues, cualquier hipótesis que busque restarle eficacia a los mensajes de datos, siempre que pueda desempeñar la función del medio físico. El principio ya de neutralidad tecnológica hace compatibles las normas con las nuevas y futuras realidades tecnológicas. Pretende que las leyes abarquen todas las situaciones de hecho en que la información se genera. Con esto se busca que la ley pues, se adopte a la evolución tecnológica y no al revés. El principio de neutralidad tecnológica opera desde dos perspectivas. Exige que de la regulación de mensajes de datos, pues la incorporación de normas neutras que no estén identificadas con una tecnología en particular para evitar pues, que caigan en desuso rápidamente. Y también pues permite que al no identificarse con un método o sistema informático o telemático específico, pues se puedan considerar otros existentes o que se produzcan en el futuro. Por ejemplo, en el caso de la firma, la ley no establece un tipo específico de firma ni la impone, sino que prevé los requisitos generales que debe de cumplir para ser considerada válida. O en materia de almacenamientos de datos, no se ordena un formato específico para ese almacenamiento, permitiendo el uso de diversas tecnologías. Estos principios que acabamos de mencionar, aplicados a los atributos de los títulos valores tradicionales, permiten conceder plena validez jurídica a los títulos valores electrónicos, en razón a que los soportes digitales ofrecen las idénticas garantías que los documentos en papel. Por ejemplo, si hablamos del atributo de la incorporación, del artículo 619 y 624 del Código de Comercio, en los títulos valores desmaterializados al amparo de la Ley 27 de 1990 y la Ley 964 del 2005, el derecho incorporado y sus eventos se hacen constar a través de la anotación en cuenta. Frente a los títulos valores electrónicos, la incorporación o el derecho incorporado se integra al mensaje de datos, es decir, ya no está, si bien materializado en un soporte de papel, sino que se encuentra incorporado directamente al contenido digital. El derecho viaja y se integra junto con la información digital sin perder su naturaleza. Finalmente, frente a los títulos valores escaneados o digitales que ahora se aportan, por ejemplo, en las demandas ejecutivas en ejercicio de la acción cambiaria, pues dijo en su oportunidad la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 2392 del 2022 que nada se alteraba la regla de exhibición del documento cartular, pues solamente variaba la forma de exhibición. Es decir, antes de la pandemia,
pues se exigía que se realizara de manera física, pero luego sería en formato digital conforme a las previsiones del artículo 84 del Código General del Proceso sobre el deber de aportación de documentos y el artículo sexto en ese momento del decreto 808 del decreto 806, perdón, del 2020, emitido en el marco de la pandemia por COVID-19, hoy artículo sexto de la ley 2213 del 2022. En cuanto a los requisitos de literalidad, el artículo 619 del Código de Comercio indica que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Y el artículo 625 señala que el suscriptor del título estará obligado conforme al tenor literal de él mismo. Esto significa que, bueno, pues de un lado, el cumplimiento de los requisitos que deben incorporarse en un papel, pues debe de cumplir con aquellas exigencias previstas para determinado título o valor. Y de otro también implica que este atributo de la literalidad, que el derecho incorporado en el título o valor se limita estrictamente a lo que está expresamente escrito en el documento. En materia de títulos valores electrónicos, pues este postulado se cumple por cuanto el mensaje de datos refleja el contenido del derecho y aparece de manifiesto en el soporte informático. Citamos, por ejemplo, en materia de factura electrónica, el alcance del derecho está dado en el formato XML, en donde se puede visualizar la firma electrónica o digital del vendedor o emisor o prestador del servicio, y las demás exigencias del artículo 772, 773 y 774 del Código de Comercio. A su vez, la factura electrónica en formato XML genera una representación gráfica para el obligado cambiario que no recibe el formato estándar electrónico, representación que contiene elementos gráficos como un código QR que permite consultar el contenido de la factura y su trazabilidad. En cuanto a la autonomía de los títulos valores, pues no podría pensarse que ese atributo se altera o se modifica si es que hablamos de títulos valores electrónicos, pues en estos eventos, quien tenga el control y haya hecho la entrega del título a través de un método fiable o a través de un sistema o registro electrónico, pues se presumirá el propietario y el tenedor legítimo del título y del derecho incorporado. Recuérdese que la autonomía, conforme al artículo 627 del Código de Comercio, significa que cada suscriptor contrae una obligación autónoma e independiente. Por lo tanto, el que adquiere el título valor, pues adquiere un derecho propio al margen de los vicios o defectos que pudieran existir en las relaciones jurídicas anteriores. No son en consecuencia oponibles a los endosatarios de buena fe, las defensas o excepciones personales y tampoco pues afecta a los tenedores posteriores las irregularidades del negocio causal o subyacente. Este atributo de la autonomía debe de mirarse de manera conjunta con el de la legitimación como entendida como la facultad de ejercer los derechos que en el título se incorporan respecto de quien lo ha adquirido, lo ha obtenido, conforme a las leyes de circulación. En materia de títulos valores desmaterializados, la anotación en cuenta es la forma de crear, circular y realizar cualquier actividad sobre los valores y los títulos valores desmaterializados. Esto pues según lo previsto en la ley 964 del 2005. Ya veremos cómo es entonces este tema de la circulación para los títulos valores electrónicos. La ley 527 superó los primeros obstáculos que encontramos, los de escrito, firma y original, con sus equivalentes funcionales, y ya vimos que los atributos de los títulos valores no sufren ninguna modificación. Hemos adaptado omnicomprensivamente los equivalentes funcionales de estos criterios de validez de los instrumentos cambiarios. Sin embargo, frente a estos documentos y su transmisibilidad, su negociación o transferencia, sí se están presentando obstáculos. Ahora ya no nos concentramos en el reconocimiento y validez de los documentos mercantiles en la forma de mensajes de datos. La jurisprudencia y las decisiones de los jueces han superado de alguna manera esas barreras para conceder reconocimiento a los títulos valores electrónicos. Las dificultades se presentan
frente a la circulación y negociabilidad de estos. Si lo vemos, digamos, estos obstáculos se presentan por varias razones. Si lo vemos desde el punto de vista legal, si bien contamos con la Ley 527 de 1999, estos aspectos referidos a la transferencia de los títulos valores no se encuentra expresamente regulada. No contamos con una norma interna sobre la transferencia y circulación de los derechos contenidos en mensajes de datos o títulos valores. Muchos encuentran en esta limitante una barrera para reconocer y conceder validez jurídica a la transmisibilidad de los títulos valores electrónicos o de los instrumentos negociables. Recuérdese que el proyecto que cursó en Senado y Cámara por allá en el año 2016-2017 fue archivado en el 2018 por falta de voluntad política, y con él se pretendía regular esta materia dejando a salvo las disposiciones existentes en materia de factura electrónica. Pero la iniciativa no salió avante, pues por el desconocimiento de principios como el de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional y la falta de comprender adecuadamente el atributo de la incorporación. También estos obstáculos se presentan porque, por ejemplo, en materia de factura electrónica, la regulación existente es dispersa y extensa, y la mayoría es de carácter fiscal, por lo que resulta impropia e inconveniente para resolver los interrogantes que sobre esta materia están surgiendo, que se refiere a la validez jurídica de la transmisibilidad. Sin embargo, estos obstáculos se pueden superar si en la labor interpretativa se atienden las leyes modelo y la Ley 527 de 1999. Ese conjunto de normas pues representa un cuerpo de derecho electrónico y se encuentra guiada por los tres principios que acabamos de mencionar, que se conocen como los principios generales del régimen legal de las comunicaciones electrónicas, y a esas disposiciones es que tenemos que acudir en los casos en que sea necesario el reconocimiento jurídico de la información en soporte virtual. Entonces, aunque Colombia no ha adoptado la ley modelo de documentos transmisibles del 2017, el cometido interpretativo implica tener en cuenta la reglamentación fuente, que es la ley de la causa de mensajes de datos, así como los distintos instrumentos que ayuden a su entendimiento. Y esto porque justamente la Ley 527 de 1999 determinó que en la interpretación de la ley pues debe de tenerse en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad de su aplicación. Siendo así, entonces, pues la CENUSMI en su modelo del 2017 sobre documentos transmisibles diseñó el equivalente funcional del documento transmisible en soporte físico y también de los actos que permiten su circulación, como la entrega y el endoso. Así, en la ley modelo sobre documentos transmisibles, en el artículo se prevé que cuando la regulación requiera o permita el uso, tal reconocimiento del documento transmisible se cumplirá a través de uno que, primero, contenga la misma información exigida para el documento transmisible o título en papel, y segundo, sea usado un método fiable para identificar el documento o registro electrónico como el documento transmisible electrónico, mantener su control desde su creación hasta que cesen sus efectos o validez y preservar su integridad. En esta ocasión, la CENUSMI se centró en cómo garantizaba que el documento transmisible electrónico cumpliera la misma función que caracterizaba el documento con soporte físico, e identificó como requisito que determinaba esa finalidad del instrumento transmisible en papel el de la unicidad. ¿Esto qué significa? O cuál es como su propósito principal. Es impedir que circulen varios documentos o títulos relacionados con el mismo derecho y evitar que existan pluralidad de reclamaciones para una misma obligación.
Para esto la CENUDMI flexibiliza un poco el concepto estático de original a partir de un método fiable que dé cuenta de la singularidad, el control y la integridad del documento transmisible. Por singularidad se establece la necesidad de identificar el documento electrónico como un documento electrónico único. Esto significa que debe contener o poseer elementos que lo distingan de otros, como por ejemplo el contenido del documento, la relación cambiaria, el derecho incorporado o algo tan sencillo como de pronto la numeración o el serial de un pagaré o de la factura. El criterio de control se centra en el empleo de un método fiable para identificar a la persona que tiene el control del documento transmisible, desde el momento de su creación hasta que pierde validez o eficacia. En palabras simples, el control es el equivalente funcional de la tenencia, de la posesión física del documento. Es decir, quien ejerce el control sobre un documento, en esencia lo posee en el mundo digital y por lo tanto tiene los derechos y las obligaciones a él. El que tiene el control será entonces el legítimo tenedor del título. La transferencia del control de un documento transmisible electrónico es el equivalente funcional de la entrega, es decir, la transferencia de la posesión de un documento o título transmisible en papel. Y en cuanto a la integralidad, se mantiene cuando cualquier conjunto de datos relacionados con cambios autorizados y no cambios pues puramente técnicos, permanece completo e inalterado. Este criterio se refiere a la garantía de que un documento electrónico se mantiene completo y sin alteraciones no autorizadas desde su creación hasta su utilización o hasta que pierda validez jurídica. Como el equivalente funcional de la transmisibilidad es la unicidad, esta se logra si el método fiable le da seguridad, control e integridad. La unicidad constituye un juicio razonable del método fiable que hace el intérprete. El análisis de ese método fiable es relativo, puede ser de mayor o menor grado. Luego, de conformidad con el precepto 12 de la ley y el principio de neutralidad tecnológica, puede utilizarse cualquier tecnología como método fiable y su fiabilidad dependerá del propósito para el cual se utiliza. Puede ir desde cualquier práctica que haya servido con ese propósito hasta sistemas tecnológicos avanzados. Control, singularidad e integridad son criterios que van unidos. El control da singularidad porque podemos saber quién es el tenedor del título, es decir, de ese documento que no se confunde con otro y por ende legitimado para el ejercicio de los derechos. Y la singularidad y la integridad ayudan a entender el control, pues en cuanto a la singularidad, alguien lo tiene que tener, ¿no? Alguien tiene que ejercer ese control y se sabría si los datos que se han agregado o las modificaciones que se han realizado son autorizadas o no. Por ejemplo, pensemos en que se realice un endoso o que se realice pues un abono a la obligación. Por su parte, el artículo 15 de esta ley uniforme consagra el equivalente funcional en el endoso. Entonces, dice que cuando la ley requiera o permita que se endose de alguna manera un documento o título transmisible emitido en papel, ese requisito se dará por cumplido respecto de un documento transmisible electrónico si la información exigida para el endoso está incluida en él y si se cumple con los equivalentes funcionales de escrito y de firma. Entonces, para que pueda utilizarse un mensaje de datos y formalizarse un endoso, pues se requiere que se identifique al endosante, al endosatario y que se apruebe el contenido. Se requiere escrito y firma. Con esos criterios, en términos generales, el reconocimiento legal que el derecho sustancial otorga a un documento transmisible en papel también se predicará de un documento transmisible electrónico si éste contiene la información exigida para aquel y existe un método fiable que permita verificar los criterios de singularidad, control e integralidad.
Pensemos en un ejemplo sencillo. Tengo a mi favor un pagaré creado mediante mensajes de datos, un pagaré electrónico, remitido desde el correo electrónico del librado o deudor a mi cuenta de correo electrónico. Yo soy la persona a la que debe hacerse el pago de la suma expresada en el documento. Soy la beneficiaria. Si se produjera el impago del valor en la fecha estipulada, según la forma de vencimiento del título, yo estaría facultada para el ejercicio de la acción cambiaria, pues el operador judicial podría establecer los equivalentes funcionales de escrito, original y firma del mensaje de datos, además de los previstos en el artículo 621 y 709 del Código de Comercio para el pagaré. Ahora, si antes de su vencimiento yo decido negociar ese pagaré, al tratarse de un título o valor que es a la orden, pues se requiere, según las normas comerciales, de la entrega y del endoso. La validez del endoso está condicionada al escrito y a la firma. Para la validez jurídica de la transferencia y para que el título circule correctamente conforme a estas normas sustanciales y atendiendo que es un mensaje de datos, bastará entonces que yo reenvíe el mensaje de datos que me fue remitido por el librado al endosatario, indicando que el endoso, el pagaré, en tanto el requisito de la firma se entenderá cumplido por el envío desde mi cuenta de correo electrónico que permite identificarme y que permite aprobar ese contenido. En este caso, por ejemplo, podemos ver la unicidad como el equivalente funcional de la transmisibilidad. El requisito de la singularidad se evidencia en la medida que el pagaré contiene la información que permite establecer que ese es el título y que no es otro. El de la integralidad se cumple, pues el mensaje de datos transmisibles y con efectos cambiarios ni ha sido modificado ni ha sido alterado por mí. Es decir, se mantiene de la misma manera en la que fue generado. Y finalmente, transferí el control, que es el equivalente a la tenencia del documento. La remisión a través del correo electrónico hace las veces de la entrega o tradición del título que como si se hubiese hecho de manera física. En este caso, se verifica la autoría del endosante, la identificación del endosatario, cumpliendo con los equivalentes de escrito, firma, entrega y endoso. Obviamente, pues tendría que indicarse, como el endoso exige escrito y firma, entonces debería indicarse claramente pues que se está endosando el documento. Entonces, en este ejemplo, que puede resultar muy simple y muy sencillo, están contenidas todas las exigencias para equiparar la transferencia del pagaré de manera física al escenario electrónico sin que por ello se le pueda restar reconocimiento o eficacia jurídica por no tener, por ejemplo, un método con mayor grado de fiabilidad que el correo electrónico, porque pues aquí no estamos usando ninguna entidad de certificación, ¿cierto? Entonces, y esto porque el método fiable puede ser cualquier tecnología que sirva para los fines que se requieren. Esto no significa pues que no existan métodos fiables con mayor grado de seguridad o de fiabilidad y de alguna manera la tendencia de los comerciantes y de los comercios internacionales es la de establecer métodos especializados y técnicos que otorguen mayor grado de fiabilidad. La eficacia jurídica de esa circulación y de la transferencia debe de partir del análisis sencillo que hagamos los jueces para establecer el cumplimiento de los principios y de los equivalentes funcionales, teniendo como derroteros el principio de la buena fe y los principios de las leyes modelos. Pues no hacerlo implica pues un desconocimiento a la validez probatoria, sustancial y procesal de los mensajes de datos y de los títulos valores electrónicos transmisibles. Eso no implica que posteriormente puedan presentarse discusiones frente a la veracidad o a la fiabilidad, pero esas discusiones deben de hacerse posterior, no de manera anticipada. Y ya finalmente, para referirnos a la factura electrónica, los requisitos de existencia, negociabilidad y demás corresponden a lo
reglado en la ley mercantil para la factura con soporte físico. De esta manera, la factura electrónica debe tener los mismos requisitos contemplados para las facturas tradicionales establecidas en el artículo 621 del Código de Comercio y los establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio, el 617 del Estatuto Tributario y pues la mención que hace el artículo 3º de la Ley 1231 del 2008. En temas de transmisibilidad y transferencia, el alcance y aplicabilidad del decreto 1154 del 2020, regulatorio del RADIAN, al referirse a un instrumento electrónico de naturaleza mercantil, debe ser analizado de acuerdo con los criterios normativos referidos, en especial los principios ya mencionados de equivalencia funcional, no discriminación y neutralidad tecnológica. De esta manera, pues no podemos negar que el RADIAN tiene unos beneficios al representar un método fiable para demostrar todos los eventos de transmisibilidad de la factura. Cumple con los criterios de singularidad, control, integridad que se establece en la ley modelo respecto de la unicidad. Pero el RADIAN no puede considerarse como el único método fiable de las facturas, pues porque eso atenta con el principio de neutralidad tecnológica. Sería posible acudir a otros sin que eso le reste la validez jurídica a la transmisión de la factura. El RADIAN no puede entonces representar una exigencia adicional a los ya enlistados para la factura en soporte físico en todos los ámbitos como ocurre en la actualidad, pues porque si no aparece entonces circulando por allí, pues entonces ha de entenderse que no circuló. Y este entendimiento pues contraría estos principios de las leyes modelo. Aquí es importante señalar que no puede confundirse el método fiable con los actos jurídicos que surgen desde el nacimiento del instrumento hasta su extinción, la factura, la entrega, la aceptación, el endoso. Estos deben estar acreditados debidamente. La equivalencia funcional no puede entenderse bajo ninguna consideración como una forma de evadir las reglas sustanciales, probatorias y procesales vigentes. Y bueno, ya a manera de conclusión, hemos dicho que el principio de equivalencia funcional establecido en la Ley 527 de 1999 para los conceptos de escrito, original y firma, permite asegurar que en Colombia los títulos valores en formato electrónico cumplen con los mismos requerimientos propios de cada título, según lo establecido en el Código de Comercio, y demás normas aplicables existen y gozan de la misma validez jurídica que un título valor en papel. Más que una regulación especial para cada título electrónico, su transferencia y negociabilidad, es necesario que la comprensión de los instrumentos transmisibles se haga a partir del principio de la buena fe y de una aplicación respetuosa de los principios de neutralidad tecnológica y no discriminación. De la misma manera, ese reconocimiento debe trasladarse al ámbito de la circulación y la transferencia, pues la ley modelo estableció los equivalentes funcionales para la unicidad que con criterios de singularidad, control e integridad permiten a través de un método fiable reconocer no solo la eficacia cambiaria de los instrumentos, sino también su utilización transfronteriza sin impedimentos. La interpretación que se haga de actos jurídicos electrónicos o instrumentos mercantiles de ese carácter debe hacer bajo el amparo de las leyes modelos, bajo el amparo de las leyes modelo y de manera evolutiva, atendiendo el carácter internacional de los mercados y las necesidades de adaptar la dinámica social al derecho. Hasta la sentencia STC 16733 del 2022, la Corte Suprema había advertido que toda información en soporte virtual debía analizarse conforme a los postulados de las leyes modelo y la Ley 527 de 1999. Hasta ese momento, la Corte construyó una doctrina constituida con seriedad y rigor, pues soportada en esos presupuestos. Pero después la Corte abandonó ese análisis y lo ha centrado en normas domésticas en su mayoría de carácter procesal, lastimosamente.
Y por último, las reflexiones con base en estos criterios y en estos principios lucen necesarias para la consolidación del comercio electrónico en Colombia a nivel nacional e internacional, pues justamente lo que busca la CENUSMI es la uniformidad legislativa, que las transacciones que se realicen en otro país pues tengan plena validez en Colombia y viceversa, cosa que los efectos jurídicos o el reconocimiento legal de los documentos transmisibles no se trunque o se detenga por obstáculos normativos o interpretaciones normativas. Hasta aquí la charla. Muchas gracias por estar pendiente de ella. Doctora, le indicaba que en este momento vamos al fragmento de preguntas. Listo, perfecto. Y por temas de tiempo solo vamos a hacer 2 preguntas porque hay diversas en el chat. Sin embargo, la primera es, las regulaciones recientes en materia de títulos valores electrónicos, concretamente las que se han expedido en materia de factura electrónica por parte de la autoridad tributaria, ¿se han modificado o alterado los atributos que para las facturas se prevé en las normas del Código de Comercio? La respuesta es sí. Sí, las regulaciones han alterado los requisitos sustanciales y formales de la factura. Por ejemplo, si se revisa la resolución 165 del 2023 de la DIAN, hay un montón de requisitos. Y ese montón de requisitos no están previstos ni en el artículo 774 del Código de Comercio ni en el artículo 617 del Estatuto Tributario. De la misma manera, el RADIAN está establecido como el único método fiable de circulación de la factura electrónica. Esto significa que no podrá circular de ninguna otra manera si no es a través del RADIAN. Las reglamentaciones de la factura electrónica fueron proferidas con ocasión de la facultad consagrada en el parágrafo primero de la Ley 1231 del 2008, pero se limitaban únicamente en materia de la circulación de la factura electrónica, nada que tuviera que ver con su origen o con sus requisitos. Pero si usted ve, por ejemplo, la definición que de factura electrónica se hace en el decreto 1154 del 2020, modificó el texto original del artículo 774, que es también pues aplicable para los instrumentos electrónicos y que pues no autorizaba la inclusión de requisitos vía reglamentación. La Corte ya en alguna oportunidad dijo que el carácter imperante del artículo 774 no podía desconocerse a través de un decreto reglamentario, por cuanto pues aquello implicaba la violación del principio de reserva legal. La respuesta es sí, sí se han modificado. El asunto es qué tanto alcance le damos nosotros los jueces a esas modificaciones. Perfecto, doctora. Como segunda pregunta tenemos un título de valor electrónico, es decir, que su forma nativa es a través de un mensaje de datos o medios electrónicos, puede ser impreso por su tenedor y circular de manera física conforme a su ley de circulación. La respuesta también es sí. Sí puede circular siempre que se cambie el soporte. Si se mira la ley modelo de documentos transmisibles del año 2017, según lo estipulado en el artículo 17 y 18, permite la sustitución de soporte de papel electrónico y viceversa. Para ello será necesario, para el cambio de soporte, será necesario indicar una anotación que implique ese cambio de soporte y se dejará sin efecto y eficacia o validez el documento anterior. De esa manera, pues no habrá ningún problema en que se imprima y circule, o viceversa, por ejemplo, que haya sido impreso y pase al medio digital y de esta manera circule siempre que se dejen estas anotaciones de cambio de soporte. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Laura Pizarro Borrero por su generosa intervención. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras videoconferencias, además de otras noticias de interés. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.